Cristo Jesús. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Bueno, hermanitos, para colocar este tiempo delante del Señor y que el Señor sea pues dirigiendo todas las cosas y tomando el control de todas las cosas, pues vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por este nuevo día, Señor, en el que tú nos permites, Señor, despertarnos con salud, Señor, despertarnos con provisión, Padre Santo, despertarnos con nuestros sentidos, Señor, para poderte servir a ti, Padre. Damos gracias, Señor, por este nuevo día, Señor, damos gracias por las adversidades también, Señor, porque esto nos ayuda, Señor, a que podamos depender solamente de ti, Padre. Pedimos, Padre Santo, que en este tiempo, Señor, en este tiempo de compartir la palabra, por favor, seas tú, Señor, tomando el control de todas las cosas, Señor, enviando a tu Espíritu Santo para que se mueva en medio de nosotros, Señor, y podamos entender, Señor, la palabra que tú tienes preparada hoy para nosotros, Padre Santo. Pedimos también, Señor, que seas tú, Señor, tomando el control de los aires, Padre Santo, que seas tú quitando cualquier impedimento, Señor, cualquier ruido externo, Señor, cualquier problema de la conexión, Padre Santo, que seas tú tomando el control de todas las cosas, Padre Santo, para que tanto los que estamos acá, Señor, como los que están en línea y como la grabación que se va a realizar, Padre Santo, pueda quedar bien, Señor, para que pueda servir también de pronto para otros, Señor, que quieran ver las grabaciones después, Padre bendito. Pedimos, Señor, que seas tú también tomando el control de mi mente, Señor, de mi lengua, de todo mi ser, Padre Santo, para que yo no vaya a hablar, Señor, alguna palabra, Señor, que no esté de acuerdo con tu santa palabra, Padre bendito. Pido por cada uno de los hermanos, Señor, los que están acá y los que no han podido venir, Señor, para que seas tú, Señor, tocando nuestros corazones, Padre Santo, nuestras mentes, Padre bendito, y que podamos cada vez más conocerte más, Señor, y que con todo podamos servirte a ti, Señor. Te damos las gracias, Señor, y te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Padre. Bueno, mis hermanos, ya acabamos la serie del hombre. Entonces ahora con el favor del Señor vamos a estar hablando un poco acerca de la iglesia. Y para entender primero pues qué es la iglesia necesitamos saber por qué utilizamos esa palabra, qué significa esa palabra, de dónde viene, por qué la usamos, todo esto, ¿no? Todo lo que tiene que ver relacionado primeramente con la palabra. Y para entender la palabra, esperen un segundito que se me trabó esta cosa acá. Ay, Dios santo. Entonces, hermanos, debemos entender que la palabra iglesia, pues nosotros sabemos que estas versiones que nosotros tenemos de la Biblia, sea cual sea la que nosotros usamos, es una traducción de las versiones originales. Es una traducción de las copias de los originales, entonces esto es una traducción del idioma original en el que fue escrita la palabra, ¿no? Entonces por eso es que tenemos que a veces ir a entender cuál es el significado original de la palabra en el idioma original en el que fue escrita. Y pues acá la Biblia, nosotros sabemos que la Biblia fue escrita la mayor parte en griego y en hebreo. Entonces, hermanos, esta palabra iglesia no es nueva, esta palabra es muy antigua. Y esta palabra, nuestro Señor Jesucristo en alguna parte de la historia, Él la tomó y le dio un significado propio para nosotros. Un significado propio para nosotros que somos el cuerpo, ya para nosotros que somos cristianos. Entonces debemos entender que la palabra inicialmente se utilizaba con otro sentido. La palabra inicialmente tenía otro significado. Entonces la palabra en el griego era eclesía y en el hebreo era hakal. Entonces, hermanos, esta palabra inicialmente, en el tiempo, tanto digamos del Antiguo Testamento como en el tiempo del Nuevo Testamento, la palabra tenía el mismo sentido, en hebreo y en griego. Y la palabra podía significar congregación, concurrencia, asamblea, compañía o cualquier otro tipo de grupo de personas que fuera organizado o que no fuera organizado. Entonces, esa era la palabra que como significaba originalmente. Vamos a tocar solamente la palabra en griego, y la palabra en griego eclesia significaba eso, concurrencia, grupo, asamblea, compañía, congregación. Entonces si vemos la palabra iglesia, que la palabra iglesia viene de eclesia, inicialmente no significaba lo que vemos hoy, que hoy que se entiende por la palabra iglesia. Nosotros sabemos que nosotros somos la iglesia, ¿no? Pero en el mundo, ¿qué se conoce como la iglesia?
se conoce como un lugar, se conoce como un templo, se conoce como muchas cosas, pero no es el significado que tenía la palabra. Entonces el Señor Jesucristo en algún momento de la historia tomó esa palabra eclesía y le dio un significado propio para nosotros. Entonces la palabra en realidad no perdió su significado. La palabra en realidad sigue siendo una congregación, una concurrencia, una asamblea, una compañía, solamente que ahora esa concurrencia, esa compañía, esa asamblea no es de cualquier tipo de personas. Y para poder entender esto, hermanos, vamos a ver un pasaje en la palabra que nos muestra varias veces a Lucas diciendo esa palabra eclesía. Y ahí para que los hermanos que quieran ver, digamos, esto que yo estoy diciendo, los que de pronto tengan aplicaciones, pueden abrir de pronto la aplicación y ver los números de Strong. Ahí después, quizá después de que acabemos la reunión, lo podemos ver para que los hermanos vean cómo es que se mira cada palabra, cuál era en el original. ¿Listo? Entonces vamos a Hechos 19, versículo 32. Y acá, para entender un poquito lo que es ese contexto, vamos a leer de corrido del 32 al 41. Pero para que entendamos el contexto de lo que está diciendo antes, ahí están hablando, estaban Pablo, Gallo y Aristarco en Éfeso. Y en Éfeso nosotros sabemos que en esa antigua Europa, 1932. ¿Pero Lucas? Hechos. Entonces vamos a ver Hechos 19:32. Entonces vamos a ver que en ese contexto en el que Lucas estaba escribiendo ahí, estaba Pablo, Gallo y Aristarco en Éfeso. En esas ciudades antiguas de Europa había mucha adoración a dioses. Ellos tenían muchos dioses, tenían un templo para cada dios. Y en cada ciudad también se adoraban dioses diferentes. Y ahí en Éfeso adoraban una diosa que se llamaba Diana. Entonces, en el contexto en el que están hablando ellos, es que ellos sobrevivían, digamos, en Éfeso. Ellos trabajaban con esculturas, no sé, haga cuenta, con esas formitas de pronto que vendían iglesias, vendían esculturas de esa diosa Diana, y con eso pues ellos sobrevivían y aparte se hacían ricos. Y lo que hacían ellos, Pablo principalmente, era decirle a todo el mundo, no solamente en Éfeso, sino en todo el resto de ciudades, que eso estaba mal, que ya no existía, que solamente existía un Dios, que eso no era adoración, era idolatría. Y por eso muchas personas han dejado de adorar a Diana, de comprar este tipo de cosas, y pues ellos estaban diciendo, nos van a llevar a la quiebra, nos van a llevar a la ruina, entonces tenemos que cogerlos y tenemos que llevarlos ante pues el concilio. Y en ese contexto es que se está hablando ahí, ¿ya? Entonces, en el 32, Hechos 19:32 dice, unos pues gritaban una cosa y otros otra. Ahí había un principal que era como el que más trabajaba eso, como el duro de ese negocio, ¿ya? Entonces él tomó a todos los que también trabajaban con esos artífices y dijeron, vamos y cogemos a estos y los llevamos al juzgado, digámoslo así. Entonces ese principal tomó a muchos y los llevó cogió a Gallo y Aristarco para llevarlos ante ese juzgado, digámoslo así. Entonces dice, unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Entonces ahí vemos, hermanos, que esa palabra concurrencia, y los que quieran de pronto lo pueden ver en el Strong para que miren qué palabra es esa. Esa palabra es la misma eclesía. Entonces acá vemos que no se está refiriendo a la iglesia como nosotros, no se está refiriendo a los cristianos. ¿Ahí a quién se está refiriendo? Esa palabra concurrencia se está refiriendo a todas las personas que se habían reunido para ir a acusar a Gallo y Aristarco, de que ellos estaban con Pablo y que ellos estaban, digamos, yendo en contra de sus dioses y de sus costumbres. Entonces acá vemos que ese grupo de personas, uno no era un grupo ordenado, era un grupo que unos gritaban una cosa, otros gritaban otra cosa, y habían otros que ni siquiera saben por qué habían ido. Simplemente habían ido allá como lo que vemos hoy en día, ¿no? Lo que vemos en las marchas y en las protestas de hoy en día. Entonces, ¿usted por qué está protestando? No, yo estoy acá tirando piedra porque yo odio a los policías. Entonces vemos que están protestando por algo que no tiene nada que ver. Y así pasó ahí. Entonces se reunió un grupo grandísimo de personas, de esos artífices, y bueno, estaban peleando por algo que no tenía nada que ver. Entonces vemos que era un grupo desordenado y se utilizó la palabra eclesía para un grupo que era desordenado y que no eran cristianos. Sigamos. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pidió silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo.
Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: «¡Grande es Diana de los Efesios!». Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: «Varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrilegios ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros, y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea se puede decidir». Entonces acá estaban peleando, ¿no? Los llevaron ante el juzgado y el escribano, que era digamos como el que tenía ahí la voz de escuchar a toda esa gente que había ido a quejarse, entonces les dijo: «Cálmense, porque ustedes cogieron a dos que no tienen nada que ver. El que ustedes están buscando es a Pablo y Pablo no está acá. Ellos dos que ustedes tienen acá, ellos son inocentes porque no les hemos encontrado pues nada por lo que sean culpables, ¿no? Entonces, como ustedes los trajeron sin ningún motivo, tienen que solicitar una asamblea, tienen que ir a juzgarlos apropiadamente». Entonces ahí en el 39 donde dice: «Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir». Esa asamblea, para que miren, también es la palabra eclesía. Entonces esa palabra eclesía en este caso, a diferencia de allá arriba que era un grupo de personas que estaban desordenadas gritándose una cosa, otros otra, y que algunos ni siquiera han sabido por qué habían ido, acá esa asamblea era algo ordenado. La asamblea era algo que ya estaba definido, un grupo de personas que les llevaban los problemas, ellos definían si estaba bien, si estaba mal, si te tocaba juzgar, si no tocaba juzgar, si tocaba dar un juicio, si no. Entonces esa asamblea acá, a diferencia de la de arriba, sí era un grupo ordenado. Entonces vemos que en el mismo capítulo Lucas usa la misma palabra 2 veces, una para un grupo desordenado y otra para un grupo ordenado, y él lo vuelve a utilizar un poquito más adelante, en el versículo 41. Pasémonos al 41. «Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea». Y otra vez utiliza la palabra asamblea, que vuelve a ser eclesía, para referirse otra vez al grupo desordenado arriba. Entonces vemos, hermanos, que esa palabra eclesía, donde viene nuestra palabra iglesia, inicialmente no tiene el sentido que tiene hoy. Pero entonces nuestro Señor en algún momento, y ahorita vamos a ver eso, en un momento de la historia, en un momento de su ministerio, Él toma esa palabra eclesía y le da el sentido que nosotros le tenemos hoy en día, ¿no? Pero el sentido verdadero, el sentido que nosotros como cristianos conocemos, no el sentido también en el que el mundo conoce, que es un lugar, que es un nombre. Entonces, Lucas escribió Hechos, ¿no? Lucas escribió la carta a los Hechos. Y Lucas era un médico, Lucas en ese tiempo era una persona estudiada, era una persona con léxico, entonces sabemos que Lucas no utilizó las palabras porque sí. Ay, se me vino esta palabra a la cabeza, entonces la coloco y ya. Lucas era una persona que tenía léxico, era una persona estudiada, entonces vemos que esa palabra eclesía, ahí en ese momento, era una palabra que entre los griegos, Lucas era un griego, entre los griegos era una palabra que al parecer era común y que utilizaba mucho, porque claro, no tenía el sentido que aún que el Señor Jesucristo le había dado. Entonces, para ver el significado que el Señor le dio, vamos a Mateo 16. Mateo 16. Versículos del 13 al 18. Entonces ahí vamos a ver cómo el Señor toma esa palabra y ya le muestra a sus discípulos lo que en realidad quería Él que fuera la iglesia. Lo que en realidad quería Él que fuera esa asamblea, esa concurrencia, ese grupo de personas, esa compañía. Entonces, Mateo 16 del 13 al 18. Ahí vemos, bueno, vamos a leerlo de corrido. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y es interesante porque si nosotros vemos los evangelios, hermanos, que Lucas y Marcos, que son los otros dos que muestran este pedazo también, como esta historia, llegan hasta ahí. Que tú eres que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero Mateo adiciona algo más, que son los versículos que vienen ahí. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás,
porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces acá el Señor Jesucristo ya toma esa palabra eclesía y le da el significado que él quería dar desde el principio. Él dice, entonces, sobre esa premisa que usted ha dicho, Pedro, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esa premisa voy a edificar mi iglesia. Y nosotros que sabemos, hermanos, ¿qué es la iglesia? Somos todos nosotros. Entonces acá la iglesia, el Señor Jesucristo está diciendo, sobre esa premisa de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, voy a edificar a toda mi iglesia. Es decir, sobre esa premisa todos los hijos, todos los que creen, todos los que han sido nacidos de nuevo, todos los que tienen al Espíritu Santo, sobre esa premisa es que ellos se van a comenzar a edificar. Entonces es interesante ver cómo solamente en Mateo se presenta esto, ¿no? Que el Señor Jesucristo dice, sobre esa premisa yo voy a edificar mi iglesia. Él está diciendo mi iglesia, es decir, mi grupo de personas, mis escogidos, los que creyeron en mi nombre. Entonces ahora el Señor Jesucristo dice que la iglesia, uno, es de Él, y dos, que esa iglesia somos nosotros. Para entender más ahorita que somos en realidad nosotros, ahorita vamos a ver un par de pasajes más. Pero lo importante es entender esto acá, hermanos. Digamos, primero entender el origen de la palabra iglesia, de dónde viene. La palabra iglesia no significaba lo que nosotros entendemos hoy en día. La palabra iglesia antes significaba un grupo de personas, sí, nosotros también somos un grupo de personas, pero no somos cualquier grupo de personas. Nosotros somos los hijos de Dios. Nosotros fuimos los que fuimos adoptados por Dios. ¿Por qué? Por creer en la obra del Señor Jesucristo. Entonces nosotros sí somos un grupo de personas, sí somos una asamblea, sí somos una congregación, pero no desordenada como lo veíamos allá en Hechos. No una asamblea que digamos ya estaba definida como estaba definida antes, sino que fue una asamblea que fue definida por el Señor Jesucristo. ¿De quiénes? De nosotros, los hijos del Señor. Entonces con esto que acabamos de ver, hermanos, con esto viendo el origen de la palabra y viendo lo que el Señor Jesucristo dice, podemos afirmar dos cosas. Uno, podemos decir que entonces la iglesia no es un lugar, la iglesia no es una casa, la iglesia no es un nombre, la iglesia no es un templo, sino que la iglesia, ¿qué es? Somos nosotros, somos un grupo de personas que fuimos escogidos por el Señor Jesucristo para servirle a Él. Entonces, acordémonos, la iglesia cuando nosotros decimos, y inclusive yo creo que es un poquito errado decir, ¿no? Decir, vamos a la iglesia. No dice, vamos a la reunión. Vamos a la reunión, de pronto sería un poco más adecuado decirlo, ¿no? Porque decir que vamos a la iglesia, entonces estamos diciendo que la iglesia en realidad es un lugar. Y la iglesia no es un lugar, hermanos. La iglesia somos todos nosotros unidos. Entonces la iglesia, pero es que también nosotros, hermanos, tenemos que, digamos, conocer estas cosas es bien importante, hermanos. Porque es cuando podemos argumentar ante los hermanos de denominaciones que nosotros no tenemos que tener un nombre. Ay, ¿usted dónde se reúne? No, es que nosotros no tenemos nombre. ¿Y por qué? ¿Por qué no tienen nombre? Entonces acá ya sabemos por qué no tenemos un nombre. No nos llamamos manantial, o no nos llamamos avivamiento, o no nos llamamos cualquiera de los nombres que le dan hoy en día, ¿no? Porque eso lo que está haciendo es traer sectarismo. ¿Qué es traer sectarismo? Por ejemplo, los bautistas, que entonces ellos creen que para ser salvo hay que bautizarse. Y así digamos con cada una de las denominaciones. Cada uno de ellos quieren sectarizar su denominación porque ellos creen cosas diferentes. Entonces hoy vemos, hermanos, que en realidad la iglesia del Señor no tiene un nombre. Se llama así, la iglesia del Señor, que somos nosotros, que fuimos escogidos por el Señor. Entonces por eso podemos argumentar ahora por qué no nos reunimos en un templo, nos reunimos en casas, por qué no tenemos un nombre, ¿ya? Y por qué no tenemos ese estilo de reuniones que tienen normalmente las denominaciones y principalmente los católicos, ¿no? Que para ellos la iglesia sí es un templo, es un lugar que tiene una formita y tiene una crucecita. Eso para ellos es la iglesia. Y dos, también podemos afirmar, hermanos, que la iglesia no tiene que tener un nombre y que la iglesia no es propiedad de alguien. Si bien vemos en el Nuevo Testamento, Pablo fundó muchas iglesias, pero él no decía mi iglesia en Éfeso, mi iglesia en Corinto, mi iglesia en Colosas. No, la iglesia siempre ha sido del Señor Jesucristo. Que nosotros podemos fundar iglesias, claro, porque de pronto antes acá en Soacha no existía iglesia. ¿Por qué? Porque pues no eran hermanos que se reunieran, digamos, bajo nuestra visión, ¿no?
pero entonces de pronto cuando el hermano Ricardo hace muchos años, por allá en el 2000, comenzó a reunirse con mis papás y con otros hermanos, entonces ahí fue cuando la iglesia, digamos, se comenzó a formar localmente. Después vamos a ver, hermanos, más detalles. Digamos que hoy estamos entrando en lo que es la iglesia. La iglesia desde el punto de vista de la Biblia. La iglesia bíblicamente como está establecida, ¿no? Y después vamos a ver de pronto algunos aspectos, quizá no hoy, pero vamos a ver unos aspectos de que hay una iglesia universal y una iglesia local. El Señor, por ejemplo, y eso lo vemos súper claro en Apocalipsis, ¿no? El ángel a la iglesia en Tiatira, en Éfeso, en Esmirna, en Filadelfia. Entonces vemos que la iglesia, aunque todos los cristianos conformamos el cuerpo de Cristo, y no me quiero adelantar, pero ya vamos para allá, hay iglesias locales y está la iglesia universal. La iglesia universal son todos los cristianos, todos los que creyeron desde el día 1 hasta el día que se acabe pues la tierra, ¿no? Esa es la iglesia universal. Y nosotros los que estamos acá en Soacha somos la iglesia local. Entonces también hay una diferencia, digamos que no estoy diciendo que sean iglesias diferentes, sino que pues a veces se tiene que mirar en el aspecto de la iglesia local y en el aspecto de la iglesia universal. Porque por ejemplo cuando decía que si alguno insistiera en pecar, que lo hable en toda la iglesia. Entonces si alguien insiste acá en pecar, entonces yo tengo que hablar acá en la iglesia de Soacha, en Madelena, en Teusaquillo, con los hermanos de España, con los hermanos de Inglaterra, entonces tengo que ir a hablar con todo el mundo. Y pues ahí se está refiriendo claramente a un aspecto de la iglesia local. Entonces eso es lo primero, hermanos, entender de dónde viene la palabra iglesia y qué significa iglesia, qué es en realidad la iglesia, ¿ya? Bueno, y digamos que tampoco, bueno, entonces podemos afirmar lo que ya hemos visto y podemos afirmar entonces que nosotros no tendríamos que tener un nombre, nosotros no tendríamos que tener un dueño, digámoslo así, porque hay muchos también que en las iglesias, no, es que esta es la iglesia del pastor fulanito. Acordémonos, hermanos, la iglesia no es de nadie, la iglesia es del Señor Jesucristo. Y también nosotros no tenemos que estar sometidos a las leyes comerciales, que lastimosamente eso es lo que pasa cuando se le da una personería jurídica a la iglesia. Entonces todas las denominaciones que tienen un nombre están constituidos legalmente ante el comercio. Tienen que pagar impuestos, están constituidos como si fueran una empresa. Y no es una empresa, hermanos, la iglesia no es una empresa. Entonces, pero es que es tan importante saber por qué no tenemos nombre, por qué nos reunimos así, porque la iglesia no es de nadie, ¿listo? Entonces, aparte de estos aspectos, hermanos, también podemos ver una cosa, era lo que estábamos hablando y lo que hemos venido hablando hace mucho tiempo, que nosotros, la iglesia, somos el cuerpo del Señor. Y de pronto para tener ese sustento, hermanos, para tener ese sustento bíblico, ese sustento por medio de la palabra de que en realidad nosotros como iglesia somos el cuerpo del Señor, vamos a ver algunos pasajes, hay varios, pero vamos a ver, digamos, los que son más claros. Vamos a Efesios 1. Versículos 22 y 23. Acá, en el contexto, Pablo está hablando perdón que se estaba descargando el computador. En este contexto Pablo estaba hablando de Dios, digamos de Dios el Padre. ¿Ya? Entonces en el versículo 22 y 23 se está refiriendo al Padre, diciendo, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Entonces el Padre sometió todas las cosas bajo los pies de Jesucristo, ¿sí? Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces acá estamos viendo que el Padre colocó sobre todas las cosas al Señor Jesucristo. Dice que lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y enseguida nos dice la cual es su cuerpo. Entonces, ¿de quién estaba hablando antes? De la iglesia. ¿Y qué está diciendo que es la iglesia? El cuerpo del Señor Jesucristo. Entonces acá, digamos, con estos pasajes vamos a comenzar a ver, hermanos, que no es que nosotros físicamente, literalmente seamos un cuerpo y el Señor sea una cabeza. No, digamos que acá, y para los que están de pronto en la escuela, acá entendemos que es una simbología. Es una simbología de que nosotros, como un cuerpo, y cómo es que nosotros, yo ¿por qué estoy moviendo acá las manos? Porque mi cerebro manda una orden a mis manos de que tienen que mover de esta forma, ¿no? Entonces esa es la simbología en cuanto al Señor y a su iglesia. El Señor es la cabeza, el Señor es el que
el que dirige a todo el cuerpo, ¿no? Y nosotros como un cuerpo, pues ahorita lo vamos a ver en Corintios, que cada uno somos un miembro. Cada uno tiene una función dentro del cuerpo, algunos somos ojos, otros somos orejas, y lo mismo, no somos literalmente que yo soy una oreja, entonces yo tendría que tener forma de una oreja, no, es simbólicamente, hermanos, que nosotros somos, de pronto, si yo fuera una oreja es porque yo tengo la función de escuchar. Si de pronto mi mamá es un ojo es porque mi mamá tiene la función de ver. A eso nos referimos que somos miembros de un cuerpo, cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo del Señor Jesucristo. Vamos a ver otro pasaje en Colosenses 1:18 para seguir entendiendo por qué es que nosotros como iglesia nos llamamos el cuerpo del Señor. Colosenses 1:18. Y acá hablando del Señor Jesucristo nos dice: y Él es la cabeza del cuerpo. ¿Que es quién? Que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Acá Pablo nos vuelve a decir otra vez en la carta a los Colosenses que Cristo es la cabeza de del cuerpo. ¿Y quién es ese cuerpo? La iglesia. Entonces, eso es, hermanos, para que podamos tener un sustento bíblico de por qué nosotros como cristianos nos llamamos uno iglesia y dos, esa iglesia se llama el cuerpo de la iglesia. Representa el cuerpo del Señor Jesucristo, perdón. Y vamos a ir finalmente a mirar 1 Corintios, capítulo 12. Versículo 26, y acá acordémonos de alguna de las enseñanzas que veíamos hace un tiempo acerca de los dones espirituales. 1 Corintios 12, 26. Y hablábamos de que cada uno tiene una función, cada uno tiene 12:26. 1 Corintios 12:26. Hablábamos que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad, ¿no? A cada uno de nosotros nos fue por lo menos dado un don. Y a cada uno de nosotros también nos fue dado al menos un ministerio. Y nosotros tenemos que descubrir cuál es ese ministerio al que fuimos llamados por el Señor, ¿no? Entonces acá en ese contexto de los dones y los ministerios, Pablo está diciendo, 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Entonces ahí Pablo nos está diciendo de una forma más clara a los corintios que nosotros cada uno somos un miembro. Y nosotros cada uno como un miembro conformamos un cuerpo. Y ese cuerpo es el cuerpo del Señor Jesucristo. Entonces acá por estos pasajes, hermanos, vemos que la iglesia, entonces somos un grupo de personas, sí, pero que la iglesia también es el cuerpo del Señor Jesucristo. Y que dentro de ese cuerpo estamos cada uno de nosotros que actuamos como un miembro particular. De pronto algunos podemos ser, varios podemos ser hermanos, pero cada uno tenemos un miembro en particular, somos un miembro en particular. Y Pablo lo que nos está diciendo es que no todos, ahí más adelante ustedes después pueden leer en sus casas, que no todos somos ojos, que no todos somos mano, que no todos somos hombro, porque si no entonces la iglesia, ¿cómo seríamos todos siendo solamente un hombro? Y también lo que veíamos es que nosotros acá, la iglesia en Soacha, todos somos miembros diferentes. No es que la iglesia en Soacha es un hombro, o Magdalena es un pie, y todo Teusaquillo es una mano. No, dentro de cada localidad, hermanos, hay miembros diferentes que componen el cuerpo. ¿Listo? Entonces, bueno, digamos con estos pasajes vemos y entendemos que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Y nosotros todos como miembros conformamos el cuerpo del Señor, ¿no? Ahora vamos a ver otro aspecto. Nosotros como iglesia se nos conoce como el cuerpo del Señor Jesucristo. Pero también se nos conoce como otra cosa. Y alguien de pronto que se lo sepa y me lo diga. Aparte del cuerpo de Cristo, nosotros también, ¿cómo somos conocidos? La iglesia también es conocida como ¿qué? Como la novia. Nosotros también somos conocidos como la novia del Señor. Entonces, para ver algunos pasajes que nos digan y ver cómo en la palabra en realidad se nos conoce a nosotros la iglesia como la novia del Señor, y esto acordémonos, hermanos, también es simbólicamente, porque si van a haber unas bodas del Cordero y la iglesia va a desposar al esposo, que ¿quién es el esposo? El Señor Jesucristo. Y esto va a ser pues en la segunda venida del Señor Jesucristo. Vamos a ver Efesios 5, hermanos, para ver eso, porque en serio que, bueno, yo estoy recordando, hermanos, toda esta serie que nosotros estamos viendo
es para volver a tocar los fundamentos de nuestra fe. Para que todas esas verdades que nosotros sabemos tengamos un sustento bíblico. Venga, ¿y usted por qué cree en esto? No, porque es que en la iglesia me lo dijeron. No, porque si los hermanos en la iglesia pues lo hablamos, ¿no? Entonces, hermanos, eso es para que nosotros podamos tener un sustento bíblico de todas esas verdades que ya sabemos, ¿no? Para que si se demanda razón de nuestra fe, pues nosotros podamos justificarnos, ¿no? Efesios 5, hermanos, 29 al 32. Vamos a leerlo de corrido y dice: entonces, en este contexto, para entender, siempre tenemos que entender el contexto de lo que venimos hablando en el pasaje. Y en este contexto está hablando Pablo a los Efesios diciendo, haciendo una simbología, una comparación entre el hombre y la esposa. Dice que el hombre que se casó, entonces ahora tiene que cuidar de su esposa, ahora tiene que amar a su esposa, ahora tiene que responder por su esposa, tiene que sustentar a su esposa. Pero entonces él está enseñando esa verdad de que el hombre ahora que se casó, ahora solamente es de su esposa, no puede pues seguir antes con muchas mujeres, ¿no? Solamente ahora tiene que tener ojos para su esposa. Y él enseña esto haciendo una comparación, haciendo una simbología. ¿Entre qué? Entre el Señor Jesucristo y su iglesia. Entonces, por este pasaje podemos entender que nosotros como la iglesia somos la novia del Señor. Vamos a leer entonces desde el 29 al 32. Dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Él siempre hace esa comparación. Él hace, en la mayoría de los pasajes desde el versículo 21, él hace esa comparación. Entonces el hombre ahora tiene que amar a su mujer, como Cristo ama a la iglesia. Y él siempre hace esa comparación. Entonces coloca cómo el hombre tiene que ser con su esposa y coloca la comparación de Cristo como lo fue con la iglesia. 30. Porque somos miembros de su cuerpo, del cuerpo del Señor, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Pero entonces ahí Pablo aclara: grande es este misterio no porque sabemos que desde tiempos muy antiguos el hombre tenía que ser de una sola mujer. El hombre tenía que dedicarse solamente a su mujer, y si se metía con otra iba a ser adulterio. Así como le pasó a David, ¿no? Entonces eso viene desde hace mucho tiempo. Entonces eso en realidad no era un misterio. ¿Qué era un misterio? Lo que aún no estaba claro. Y él dice ahí: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces acá vemos que ese misterio en realidad él no lo hablaba en cuanto al hombre y a su mujer, porque eso era algo que todo mundo tenía que tener súper claro, que todo hombre tenía que tener una sola mujer, la mujer se tenía que someter a su marido y los dos tenían que ser una sola carne. Y él dice: grande es este misterio, pero este misterio no en cuanto al hombre y a su esposa, sino en cuanto a Cristo y a la iglesia. Entonces acá estamos viendo, hermanos, que toda esa analogía que él estaba diciendo del hombre y su esposa, él dice que es lo mismo de Cristo con su iglesia, y que eso era un misterio, hasta esos momentos que se estaba dando a entender que nosotros como iglesia somos la novia del Señor. Vamos a ver otro pasaje en 2 de Corintios, capítulo 11. 2 de Corintios, capítulo 11. Versículos 1 y 2. Entonces acá Pablo, nuevamente hablando a los corintios, dice: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Entonces acá en este pasaje vemos como Pablo, diciéndole a los corintios, él está diciendo que no, él no es el dueño de la iglesia, pero él como fundó esa iglesia, pues digamos se entiende que él fue el que desposó a los corintios con un solo novio. ¿Y cuál sería ese esposo? Para presentaros como una virgen pura a Cristo. Entonces acá vemos por este pasaje también que, digamos en este momento la iglesia, digamos en este contexto la iglesia local a los corintios, Pablo dice que él los desposó con un solo esposo. ¿Con quién? Con Cristo, para presentarlos a ellos como una virgen sin mancha ante su esposo. Entonces, pero es que nosotros nos tenemos que santificar, hermanos. Acordémonos que pero es que nosotros tenemos que santificarnos hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, porque tenemos que presentarnos como una virgen sin mancha. ¿Y cómo es una virgen sin mancha? Pues una virgen santificada, una virgen que siempre se guardó para su esposo, una virgen que no andaba
aquí picando allí, picando allá, yendo a una fiesta, yendo a la otra, sino que ella se guardó toda su vida para su esposo. Fue una virgen santificada para su esposo. Y así es la simbología de la iglesia. Nosotros como iglesia, por eso es que nos tenemos que santificar, para que cuando nuestro Señor venga, nosotros podamos entrar a las bodas del Cordero como una virgen sin mancha y sin arruga, y podamos casarnos con nuestro esposo, ¿no? Y que no seamos de pronto dejados en las tinieblas de afuera, como dice la palabra, ¿no? Hasta que paguemos el último cuadrante por no habernos santificado. Así como en el ejemplo que tocaba hace un par de reuniones, ¿no? Las vírgenes sensatas y las insensatas. ¿Qué pasó con las vírgenes sensatas? Que tenían aceite en su lámpara, ¿no? ¿Y qué pasó con las vírgenes sensatas que tenían aceite en su lámpara? Pudieron entrar a las bodas, ¿no? Ellas pudieron entrar a las bodas. Y las otras, mientras que fueron y buscaron aceite, ¿qué pasó? Cuando llegaron a golpear, dijeron no. Se cerró la puerta y les tocó quedarse por fuera. Y así nos va a pasar a nosotros si no nos santificamos. Si nos santificamos y somos prudentes y tenemos aceite en nuestras lámparas, entramos a las bodas. Si no, nos dejan por fuera. Y vamos a ver un capítulo más, hermanos, en Apocalipsis 21. Versículo 2 inicialmente. 21. Entonces acá sabemos que todo Apocalipsis fue una revelación que se le dio a Juan, ¿no? Entonces todo lo que Juan habla acá fue una visión que él tuvo allá en la isla de Patmos. Entonces, dice 21:2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Saltémonos al versículo 9 y dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Entonces acá vemos que nosotros como iglesia, hermanos, somos el cuerpo y también somos la novia del Señor. Somos la prometida del Señor, hablando como iglesia, ¿no? Entonces nosotros, digamos, viendo esto, hermanos, entendemos que nosotros como iglesia, como esposa, tenemos unas responsabilidades. Nosotros como iglesia tenemos un propósito. Nosotros como iglesia tenemos que cumplir ciertas cosas para poder llegar a ese día y casarnos, ¿no? Tenemos que también cumplir ciertas cosas para poder cumplir nuestro rol como el miembro que cada uno de nosotros somos. Entonces, por eso es que es tan importante, hermanos, que en oración, pidamos al Señor que nos revele cuál es el propósito que el Señor a cada uno de nosotros nos ha traído a la iglesia, para que nosotros podamos estar cumpliendo nuestro rol en la iglesia y que no estemos entorpeciendo. ¿Ustedes se imaginan que yo no tuviera mis manos? Sería súper difícil, ¿no? Porque ustedes se dan cuenta que la persona finalmente logra hacer algunas cosas, pero la persona que de pronto no tiene manos se limita mucho por su condición. Así es en la iglesia, hermanos. Si alguien que sea mano no está cumpliendo su rol de mano, está entorpeciendo la iglesia. Lo mismo alguien que tenga el don alguien que sea los pies, alguien que sea los oídos, alguien que sea los ojos, alguien que sea la lengua. Entonces cada uno, pero es que es tan importante que desarrollemos nuestro ministerio y que desempeñemos nuestra función en la iglesia. Y pero también es tan importante que en nuestra vida cristiana diariamente podamos estarnos santificando, hermanos, y consagrando al Señor, para que podamos ser hallados sin mancha y sin arruga en aquel día, hermanos. Entonces, pero es tan importante poder entender cuál es la simbología que la iglesia tiene bíblicamente. Entonces sabemos que somos el cuerpo y somos la novia. Entonces, pero es que tenemos que tener tan claro esto, hermanos, para poder cumplir nuestros roles y pues ser hallados justos, ¿no?, delante del Señor. Ahora, hermanos, como lo venía diciendo hace un ratito, la iglesia tiene un propósito especial. El Señor no estableció su iglesia porque sí, no, porque yo simplemente pues quiero encontrar a mi iglesia santa y sin mancha cuando yo vuelva y porque yo quiero que cada uno haga cualquier cosa, no. No, la iglesia tiene un propósito como tal. Nosotros todos juntos tenemos varios propósitos como tal. Entonces, así como uno que va al hospital, uno al hospital no va a jugar, uno al hospital no va a divertirse, uno al hospital no va a eventos, uno al hospital no va a comprar cosas, uno que va al hospital
Uno va al hospital porque uno necesita de pronto que lo revisen a uno, ¿no? Para ver uno qué tiene mal. Y si uno tiene algo mal, pues para sanar esas cosas que uno tiene mal. Entonces el hospital tiene un objetivo, un objetivo particular, así como de pronto una universidad. Uno en la universidad no va a mercadear, uno en la universidad va a estudiar, uno en la universidad va a adquirir conocimiento, así como esos ejemplos de pronto del hospital y de la universidad, así como, como tienen objetivos específicos tanto el hospital como la universidad, así también la iglesia. La iglesia también tiene un objetivo específico o tiene varios objetivos específicos. La iglesia no es un lugar donde nosotros vamos a ir a buscar de pronto, a ver esta iglesia que me ofrece, es que esta iglesia tiene una alabanza tremenda, es que en esta iglesia puedo tocar la organeta, es que en esta iglesia puedo vender mis productos de Amway, es que en esta iglesia voy a encontrar hartos amigos, es que en esta iglesia, venimos a la iglesia buscando, con el propósito errado, hermanos, venimos a la iglesia buscando el fin errado. Entonces así como al hospital nosotros vamos a que nos curen, así nosotros también venimos a la casa del Señor. Así también nosotros venimos a la iglesia, a conocer al Señor, a ser más como el Señor, a buscar al Señor. No vamos buscando nuestros propósitos particulares. Ay, no, es que yo llevo allá a mis hijos porque mis hijos allá les enseñan a hacer manualidades y tienen amiguitos y tienen un grupo especial para niños. ¿Y qué pasa cuando los niños crecen? Como nunca estuvieron en la palabra, como nunca estuvieron expuestos a la palabra, llegan a grandes y ellos quieren estar en su vida de niños, compartiendo con los niños, jugando, haciendo jueguitos, haciendo carteleras, cosas de niños, ¿no? Pero como el Señor Jesucristo, ¿no? Desde los 9 años estaba ya en los asuntos del Señor, de su Padre. Así tiene que ser la iglesia tanto para nosotros como para nuestros hijos, tiene que ser el propósito que tiene la iglesia. Llevar a nuestros hijos a Cristo, llevarnos a nosotros a Cristo, conocer al Señor, estar en los caminos del Señor y no buscar nuestros propios deseos. No, es que yo quiero una iglesia es que está la iglesia acá en esta, siempre cantan las mismas alabanzas. Y las alabanzas todas apagadas, no, yo quiero una iglesia donde canten y donde todos bailen, y donde se revuelquen, donde uno sienta el Espíritu. Pero eso que ellos están diciendo como el Espíritu, en realidad son sus emociones propias. Es que a mí me encanta así cuando las alabanzas bien movidas, a mí esta alabanza siempre me gusta, entonces yo siempre canto esta alabanza porque es la alabanza que a mí me gusta. Pero hermanos, la alabanza, la prédica, la cena, no es para nosotros. Todo eso es para el Señor. Todo lo que nos venimos a hacer a la iglesia es para el Señor, no es para nosotros. Entonces, pero es que muchos se apartan. Pero es que muchos llegan y se van, porque ellos pensaban que la iglesia era una cosa y resultó ser otra totalmente diferente. Porque ellos venían buscando algo propio para sí mismos, pero no lo que la palabra dice para qué es la iglesia. Entonces, entendiendo esto, hermanos, entendiendo que la iglesia no es un lugar al que yo voy buscando mi propio beneficio, mi propio placer, mi propia conveniencia, ahí digamos, teniendo en cuenta eso, vamos a ver cuáles son los objetivos que tiene la iglesia, establecidos por el Señor. Entonces, vamos a acompañar, hermanos, el primer objetivo que tenemos nosotros como iglesia es poder dar la gloria al Señor, es poder dar la gloria a Dios. Nosotros como un cuerpo, nosotros como iglesia, nuestro primer objetivo es poder dar la gloria a Dios. ¿Y nosotros cómo damos la gloria a Dios? Por medio de la alabanza, por medio de la palabra, por medio de la cena, por medio de los bautizos, por medio de nuestra vida cristiana diaria. Vamos a Efesios 3:21. Y vamos a comenzar a ver algunos pasajes donde, bueno, hermano, y sabemos que esto también es súper importante tenerlo claro, que la palabra fue escrita, digamos, para cierto tipo de personas en su época, pero la palabra en su mayoría, de pronto algunos ritos ceremoniales que eran solamente para Israel, eso no aplica para nosotros. Pero el resto de cosas, hermanos, aunque se le haya hecho a los efesios, eso aplica para nosotros. Aunque se le haya hecho a los colosenses, eso aplica para nosotros. Entonces en Efesios 3:21, ¿qué dice? A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces ahí está diciendo, ¿qué está diciendo Pablo a los efesios? A Él sea la gloria, ¿en dónde? Entonces nosotros como iglesia, hermanos, tenemos que con todo lo que nosotros hacemos, glorificar al Señor. Con nuestros matrimonios tenemos que glorificar al Señor. Con nuestros trabajos tenemos que dar la gloria al Señor. Con nuestro servicio a la iglesia tenemos que dar la gloria al Señor. Y ahí es cuando nos acordamos de las palabras de nuestro hermano Gerson, ¿no? Cuando nosotros estamos haciendo algo por nuestras fuerzas o cuando nosotros estamos haciendo algo
porque en realidad es un servicio que yo tengo con el Señor. Y el mismo ejemplo de siempre, "Ay, no es que me toca organizar las sillas y alguien más que organice las sillas, ¿no?". Entonces ahí yo estoy organizando las sillas en mis fuerzas. Cuando yo estoy haciendo un servicio porque es del Señor, yo encuentro gozo en todas las cosas del Señor. Con todo lo que yo le doy la gloria al Señor, lo hago con gozo. ¿Por qué? Porque yo encuentro mi deleite en el Señor. Si yo encuentro mi deleite en el Señor, estoy viviendo una vida conforme al Señor quiere. Si yo encuentro estorbo o pereza o inconformidad en todo lo que yo hago para el Señor, lo estoy haciendo en mis fuerzas. Entonces, con todo lo que yo hago, hermanos, tengo que dar la gloria al Señor. Con mi trabajo le tengo que dar la gloria al Señor. Acordémonos que todo lo que nosotros tenemos, nada es nuestro. Todo lo que tenía Job, ¿qué pasó? Le fue quitado. Todo, porque todo le fue dado por el Señor. Le fue quitado todo por el Señor y el Señor también se lo volvió a dar. Entonces yo no puedo decir, no, es que es mi carrera, yo decido qué estudiar. No, es que es mi trabajo y entonces yo decido qué trabajo escoger. Todo, hermanos, todo lo que nosotros tenemos nos es dado por el Señor. Y si nos fue dado por el Señor, es para servir al Señor con eso que nosotros recibimos. Nosotros tenemos que ser luz donde estamos, nosotros tenemos que, con todo lo que nosotros tenemos, buscar llevar a esas personas al Señor. Nosotros tenemos que buscar con todo lo que hacemos, buscar llevar más personas al Señor. Buscar con todo dar la gloria y la honra al Señor, con todo lo que hacemos. Vamos a 1 Timoteo 3:15. Y entonces, hermanos, nosotros tenemos que dar la gloria al Señor, ya como lo vimos, por medio de la alabanza, por medio de la palabra, por medio de nuestros trabajos, por medio de nuestros servicios, por medio de todo lo que nosotros hacemos, tenemos que buscar dar la gloria al Señor, como un cuerpo. Pero ahora nosotros tampoco podemos hacerlo de cualquier manera. El Señor, acordémonos que es un Dios de orden y el Señor establece un orden para todas las cosas. Entonces nosotros no podemos llegar y hacer las cosas de cualquier manera, servir al Señor de cualquier manera, dar la gloria a Dios de cualquier manera. Entonces ahí en 1 Timoteo 3:15 Pablo le está hablando a Timoteo y le está diciendo, esto Pablo le estaba diciendo en el contexto de que él quería ir a verlo. Pablo quería ir a ver a Timoteo, pero le dijo, si tardo en ir, entonces por eso te escribo todas estas cosas, porque si tardo en ir, entonces, en el 15, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces Pablo acá le está diciendo a Timoteo, si yo tardo en ir, entonces le escribo estas cosas, ¿para qué? Para que usted sepa cómo se debe conducir en la casa del Señor. Entonces ahí, por lo que está diciendo Pablo, quiere decir que nosotros no nos podemos conducir, nosotros no podemos llegar a la casa del Señor de cualquier forma. Nosotros tenemos que saber cómo conducirnos dentro de la casa del Señor. Vamos ahí a 1 Corintios 14 para poder entender esto. 1 Corintios 14, 40. Entonces, aquí hablando de los dones que estaban en Corintios, acá volvemos ahorita al contexto que estábamos ahorita, que cada uno tiene un don, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa en Corintios? Con Corintios se da un desorden, no hay un equilibrio, porque los corintios estaban muy dados a los dones de lenguas. Entonces hablaban sin interpretación y decían un montón de cosas, pero nadie les entendía. Entonces Pablo les está diciendo, ustedes tienen que tener un equilibrio con ese don de lenguas. Si no hay alguien que interprete, pues no hablen lenguas. Entonces, en ese contexto, Pablo ya al final de que, digamos que los exhorta con todo eso del don de lenguas, les dice, pero hágase todo en el 40, 1 Corintios 14, 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Entonces, hermanos, ahí se está hablando no en un ambiente de nuestras casas, se está hablando en un ambiente de la iglesia, ¿no? Se está hablando en un ambiente de las reuniones. Que todo tiene que ser, uno, tenemos que saber cómo conducirnos en la casa del Señor, y dos, tenemos que hacerlo decentemente y con orden. Entonces, ¿qué es esto de decentemente y con orden, hermanos? Cuando hablamos de decentemente y con orden, entonces es que yo no puedo llegar acá a alabar, a glorificar al Señor de cualquier manera. Yo tengo que tener una mente preparada, hermano, no simplemente, me levanté, las 7:30, a correr que la iglesia, y llegamos acá y llegamos afanados, llegamos turbados, llegamos de cualquier manera acá a adorar al Señor, a glorificar al Señor, a conocer al Señor. Cuando nosotros estamos hablando que tiene que ser decentemente, hermanos, estamos hablando que nosotros tenemos que, yo no le puedo hablar a mi jefe de cualquier manera, ¿qué jefe? ¿Y qué hace? Yo no le puedo hablar a mi jefe de cualquier manera, yo tengo que hablar a mi jefe de una forma decente. Así con nuestro Señor también debe ser. Nosotros tenemos que glorificar a nuestro Señor de una forma decente. ¿Y cómo es de una forma decente? Acordémonos
que el Señor qué tipo de adoradores busca. En espíritu y verdad. Los que le adoran en espíritu y en verdad. Entonces, si nosotros estamos adorando en espíritu, ¿y quién puede ver de nosotros a nuestro espíritu? El Señor. ¿Alguno ha visto al espíritu? Nadie puede ver al espíritu porque el espíritu es inmaterial. Pero nosotros sabemos que el espíritu existe. Entonces el espíritu es en esas partes que no se ven. Nosotros tenemos que glorificar al Señor en espíritu y en verdad. Entonces yo no puedo llegar acá de cualquier manera, hermanos. Nosotros tenemos que despertarnos un poquito más tempranos, llegar acá o en nuestras casas, orar al Señor, Señor, o encomiendo, poner nuestro espíritu en disposición para la reunión del Señor. No de cualquier manera, hermanos. No llegar acá de afán, no llegar acá pensando en nuestro trabajo, no llegar acá pensando en qué vamos a hacer de almuerzo. Tenemos que llegar acá de una forma decente, honrando al Señor, respetando al Señor. Entonces a eso se refiere con decencia, ¿no? Hágase todo decentemente. ¿Y con orden qué es? Con orden es que hay un tiempo para cada cosa. Entonces, ¿a qué hora empieza la reunión? A las 9, no empieza a las 9:05, no empieza a las 9:10, no empieza a las 9:15. No, que esperemos a este hermanito que es que ya va a llegar, pero se le hizo tarde. Hermanos, esta familia llegó temprano. Por respeto a esa familia, vamos a empezar a la hora que empieza la reunión. Por respeto al Señor, vamos a empezar a la hora que dijimos que empieza la reunión, a las 9 de la mañana. Entonces, eso también es un orden. Si dijimos que hasta las 10 de la mañana va la alabanza, hasta las 10 de la mañana va la alabanza. Ay, que una más, que una más. Hasta las 10 de la mañana va la alabanza, porque hay otras cosas que también hay que darle lugar, hermanos. A la cena, que la cena hasta qué hora va, hasta las 10:30. Entonces, de 10 a 10:30 los hermanos se comparten la cena y se reparte la cena y se toma la cena de 10 a 10:30. ¿Y a qué hora es la palabra? De 10:30 a 11:30. Y hasta las 11:30 la mutualidad hasta las 12. Entonces eso se refiere con decencia y con orden. Decencia con respeto ante el Señor, no hacerlo de cualquier manera. Y con orden, cumpliendo lo que hemos establecido para las reuniones. Cumpliendo los horarios, cumpliendo los tiempos, cumpliendo lo que se pactó inicialmente. ¿Que pueden haber excepciones? Sí. Que el Señor Jesucristo, el Espíritu nos impulsó de pronto a una alabanza más, a dos alabanzas más, o quizá menos. Entonces eso también hay que respetarlo siempre, el mover del Espíritu Santo. Pero entonces esas son excepciones. No siempre va a pasar eso. Ay, no es que el Espíritu Santo toda la reunión nos va a llevar a cantar una alabanza más. No siempre tiene que ser así, porque muchas veces puede ser nuestro propio impulso. Entonces, pero es que también tiene que hacerse todo con decencia y con orden. Entonces, ese es el primer propósito de la iglesia, hermanos. El propósito de la iglesia es dar la gloria al Señor, dar la gloria a Dios, pero no hacerlo de cualquier manera, con decencia y con orden. Nosotros tenemos que saber cómo conducirnos en la casa del Señor. El segundo propósito de la iglesia, hermanos, es predicar la palabra del Señor. Entonces, vamos a 2 de Timoteo 4. Entonces nosotros sabemos, hermanos, que todos los puntos son importantes, ¿no? La oración es importante, la alabanza es importante, la cena es importante, pero nuestro centro siempre, ¿qué va a ser? La palabra del Señor. El centro de las reuniones siempre va a ser la palabra del Señor. Yo me acuerdo que hace un tiempo me invitaron una amiga que es cristiana, pero pues asiste a denominación. Me dijo, ay no, que vaya a una reunión que vamos a tener de jóvenes. Entonces yo fui pensando, y entonces lo primero, yo iba con dudas, porque yo no sabía, pues digamos, cómo se predicaba allá, qué se predicaba allá, qué se hacía. Entonces primero empezó una mujer, ¿no? La pastora. Entonces ahí ya, digamos, empezamos a discernir ese tipo de cosas. Nosotros también tenemos que estar preparados para poder discernir todas estas cosas. Si lo que se está predicando está bien o está mal, si lo que está haciendo está bien o está mal. Entonces, ¿qué pasó? La señora empezó a hablar de un pasaje de Reyes. Y ella estaba hablando de una cosa súper, súper preciosa. Yo estaba diciendo, uy, pastora y todo, pero en realidad que la palabra es muy linda. Hasta que dijo, y entonces, así como esta persona fue sentada en la mesa de los reyes, yo también quiero ver todos esos corazones abundantes y que den plata y que... Ahí ya se corrompió toda la cosa. Ahí ya se cambió todo el sentido de la cosa y ¡pum! De una vez el espíritu, uy, no. Entonces eso que usted estaba escuchando, vea, lo llevaron por un camino totalmente diferente. Es donde empiezan a pedir las ofrendas, que sabemos que las ofrendas se convierten más en las denominaciones como un diezmo.
como una obligación. De si usted da, entonces está bien, si usted no da, entonces está mal. Entonces qué bueno, digamos, eso es lo primero. Y ya después cuando llegó el que iba a predicar, un señor invitado de otra iglesia, el que iba a predicar, ¿qué pasó? Hizo de todo menos predicación. Entonces empezó a contar una historia de superhéroes y que dibujáramos un superhéroe y que pintáramos yo no sé qué números y una cosa y la otra, y nunca se habló de la palabra del Señor. ¿Y cuál fue la reflexión? Ninguna. Que no se habló de la palabra del Señor, y lo que él quería era tener a todas las personas concentradas ahí, que ninguno se le fuera a aburrir, que ninguno se le fuera a ir. Entonces, ¿qué pasó? Que el centro de la reunión fue solamente entretenimiento. No fue nada que los guiara al Señor. Entonces, eso siempre tiene que ser el centro de todas las reuniones, hermanos. Conocer al Señor por medio de la palabra. Entonces, hermanos, una reunión que no tenga la palabra, una reunión que no nos lleve a conocer cada vez más al Señor, es una reunión perdida. Es una reunión que no tuvo ningún sentido. Fue una reunión para despertar nuestros impulsos almáticos, pero no nos llevó a conocer más al Señor. Entonces, hermanos, el predicar la palabra, el conocer la palabra, el acercarnos a la palabra, tiene que ser el centro de nuestras reuniones. Entonces, ahí en 2 de Timoteo 4, vamos a leer del 1 al 4. Hablando Pablo a Timoteo, no escribiendo Pablo a Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces, ¿qué es lo que Pablo le está diciendo? Que predique la palabra, que inste a tiempo y inste a tiempo y fuera de tiempo, que los redarguya, que los reprenda y que los exhorte con toda paciencia y doctrina. ¿Y nosotros cómo vamos a tener doctrina? Leyendo la palabra. Yo no voy a obtener doctrina, y puede que yo obtenga doctrina acá viniendo a escuchar, pero el primer lugar donde el Señor nos va a revelar su palabra, el primer lugar donde el Señor nos va a dar entendimiento, es en nuestra intimidad. Es en nuestra intimidad leyendo la palabra. ¿Y qué tenemos que hacer, hermanos, entonces? Tenemos que predicar esa palabra. Tenemos que predicar la palabra, instar a tiempo y fuera de tiempo, reprender y redarguir. Pero solamente voy a poder hacer eso si conozco la palabra. Entonces, ahí es donde volvemos al punto anterior, ¿no? Tenemos que predicar la palabra, pero no de cualquier manera. Tiene que tener un orden. Tenemos que saber cómo conducirnos en la casa del Señor. Y tenemos que saber cómo predicar la palabra. Y para saber cómo predicar la palabra y qué predicar y si lo que estoy predicando está bien o está mal, tengo que conocer la palabra. Entonces, y muchas veces, hermanos, de pronto, y eso es lo que pasa en las denominaciones, que, ay, no, es que esa palabra, es que yo no quiero que la gente se me vaya, yo quiero atraer más gente y más gente y más gente, pero más gente y más gente y más gente que no conozca al Señor, más gente y más gente y más gente que la pase bien en la iglesia sin conocer al Señor, que se sientan movidos por el Espíritu en las alabanzas, porque son alabanzas que son animadas, que mueven el alma. Entonces, muchas veces eso es lo que pasa en las denominaciones, que no predican la palabra como tiene que ser, por miedo a que las personas se aburran, por miedo a que las personas se sientan confrontadas y se vayan. Entonces, hermanos, eso no es nuestro problema. El problema es de las personas que tienen un problema directamente con Dios y tienen comezón de oír, así como dice Pablo. Tienen comezón de oír porque es lo que se les dice, los está lastimando. ¿A quién le gusta que les digan las verdades, hermano? A todos en algún momento, en algún punto, no sé, es que me gusta que me digan la verdad. Y les dicen la verdad y se sienten como que, uy, pero esto sí, uy, ¿cómo me dice esas cosas? Y ni que él fuera quién sabe quién. Entonces a todos en algún momento nos da comezón de oír la verdad, hermanos. Y vamos ahí en una página adelante, o bueno, quizá en la misma página, en la misma hoja, en Tito 2, versículo 1. Entonces ahí está hablando en ese contexto, Pablo hablándole a Tito, le está diciendo los requisitos de los obispos y de los diáconos, que tienen que ser así, que tienen que ser así, tienen que cumplir con ciertos requisitos, que no pueden ser así, que no pueden ser así, que no pueden ser así. Entonces Pablo dicta una serie de normas que tienen que tener los ancianos y los obispos. Entonces ahí ya cuando digamos él dice qué es lo que tienen que cumplir todos esos ancianos y obispos, ¿qué le dice a Tito? Pero tú
habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Él no le está diciendo, hable lo que las personas quieren escuchar. Dígale a ese hermano lo que quiere oír. No, él está diciendo, hable lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Él no le está diciendo que se calle. Él no le está diciendo, usted mira a ver si es prudente decir eso. No, no. Hable lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Entonces nosotros, sea lo que sea que, por ejemplo, con mis vecinos, se me ha pasado varias veces con los vecinos que uno le da pena decirle las cosas a los vecinos, ¿no? Uno le da pena decirle las cosas, pero ¿qué tiene de malo bailar? Ay, ¿qué tiene de malo emborracharse? Uno tiene que estar atento para hablar todas esas cosas, sea quien sea, hermanos. Ay, no, que me da pena, ay, no, que quién sabe que le va a caer mal a los vecinos. Hable lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Nosotros no fuimos aquí llamados para agradar a las personas, ni para caerle bien a las personas, ni por si quieren o si no quieren. Nosotros tenemos que hablar de acuerdo a lo que está con la sana doctrina. Entonces, ese es el segundo propósito de la iglesia, hermanos. Hablar y predicar la palabra. Que si queremos o que si no queremos, es algo que el Señor nos mandó a hacer a todos, ¿no? Todos en algún punto somos evangelistas. En nuestros colegios, en nuestros trabajos, en las universidades, con nuestros vecinos, inclusive con otras personas de otras iglesias. Nosotros somos llamados a hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Entonces, recapitulemos hasta acá. Primer objetivo de la iglesia, dar la gloria a Dios. Y el segundo, predicar la palabra, hablar la palabra. Entonces, ahora vamos a pasar al tercer punto. Ya nos está acabando el tiempo. Entonces, ahí en línea con eso que estaba hablando Pablo a Timoteo, el primero, ¿qué fue lo que le dijo? Que prediques la palabra, que inicies a tiempo y fuera de tiempo. ¿Y qué es lo siguiente que le dice? Que redarguya, que reprenda y que exhorte. Entonces, hermanos, ese es el tercer propósito de la iglesia, redarguir y reprender. Pero así en ese orden como Pablo le está diciendo, la palabra no es por casualidad, hermanos, la palabra es porque tiene un orden. Entonces, ¿qué es lo primero que Pablo le dice a Timoteo? Predique, inste a tiempo y afuera de tiempo. ¿Y después qué? Redarguya, exhorta. Entonces, por ejemplo, si nosotros sabemos, hermanos, entonces, por eso estamos volviendo a estos fundamentos, hermano, por eso estamos viendo todos los fundamentos de nuestra fe, para que nosotros tengamos y entendamos qué es lo que nosotros confesamos, qué es lo que nosotros confesamos en nuestra fe. Entonces, si nosotros ya vimos acá, hermanos, que nosotros adoramos a un Dios trino, a un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y algunos de ustedes me salen mañana con que no, es que Dios es uno solo, y que va cambiando de acuerdo a lo que va pasando. Entonces Dios antes era Padre, pero después tuvo que venir como Hijo, entonces ese mismo Dios vino y tomó forma de Hijo. Entonces ahí es donde tenemos que redarguir, reprender y exhortar, porque nosotros ya vimos eso, ya lo vimos a la luz de la palabra. Entonces no puede ser que una persona, habiendo visto eso, siga en lo mismo de antes. Entonces, para poder redarguir, reprender y exhortar, primero tenemos que enseñar, instar fuera de tiempo y a tiempo. Entonces, por ese orden, primero se enseña y después, si siguen en lo mismo, pues se redarguye, se exhorta y se reprende. Alguien que le gusta darle al trago, si ya sabe que darle al trago es malo, pues entonces, ¿por qué lo sigue haciendo? Ahí es donde se reprende, se redarguye y se exhorta. Vamos a un capítulo atrás de Timoteo, en el 3, versículos 16 y 17. Segunda de Timoteo 3, versículos 16 y 17. Entonces, para redarguir y para exhortar, también tiene que haber una forma, acordémonos, para que sepamos cómo debemos conducirnos en la casa del Señor, para hacer todo con decencia y con orden. Para todo esto que estamos viendo tienen que aplicar esos principios, hermanos, con decencia y con orden, y para que sepamos cómo debemos hacerlo, ¿no? Entonces ahí segunda de Timoteo nos dice, 16-17, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Ya vemos que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, hermanos, el propósito de que nosotros seamos enseñados con la palabra, el propósito de que nosotros estemos viendo todo eso y teniendo un sustento bíblico para entender todas las verdades que nosotros creemos, es que nosotros podamos ser, ¿qué? Enteramente preparados para toda buena obra. Y nosotros solamente vamos a ser enteramente preparados cuando ¿qué? Cuando conozcamos lo que dice el Señor por medio de su palabra. Cuando conozcamos lo que el Señor nos está enseñando
a través de su palabra. Entonces, pero es que dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces, hermanos, nosotros para poder redarguir y corregir, ¿qué tenemos que hacer? Conocer lo que está bien. ¿Yo cómo voy a saber lo que está mal? Si no sé lo que está bien. Entonces, yo cuando voy a decir algo, cuando voy a redarguir, cuando voy a corregir, es porque sé lo que está bien y lo que está mal. Yo no puedo ir a corregir, a redarguir, si no sé primero lo que está mal. Ah, no, es que yo lo redarguyo porque yo pienso que está bien, porque yo pienso que lo que él está haciendo está mal. No es si yo pienso, hermanos, es lo que la palabra dice. Entonces, para poder llegar a ese tercer punto de redarguir y de corregir, tenemos que primero ser instruidos. Tenemos que primero ir a la palabra y conocer lo que está bien y lo que está mal. Entonces, hermanos, por eso es que nosotros tenemos que santificarnos y por eso es que nosotros tenemos que conocer toda la palabra. Acordémonos que la palabra es para todos nosotros. No que yo soy más inteligente, entonces yo soy más que el otro. No, la palabra es para todos, hermanos. Acordémonos lo que decía el pasaje, ¿no? Por más torpe que sea, no se perderá. Entonces la palabra es para todos nosotros, que si estudiamos, que si no estudiamos, que si fuimos a la universidad, que si no, que si tengo un posgrado, la palabra es para todos nosotros y a todos nosotros nos tiene que ser revelada de la misma forma. Acordémonos del ejemplo de Pedro, de Juan. Ellos eran iletrados, ellos eran pescadores. Y cuando los mismos gentiles y las personas del mundo los veían hablar, se quedaban maravillados porque decían, estos no tienen letras y miren cómo hablan. Igual que el Señor Jesucristo era un carpintero, una profesión súper humilde en esa época. Y todos se quedaban maravillados porque decían, ¿no este es el hijo de José? ¿Este de dónde saca estas letras? Entonces, hermanos, el no haber estudiado, el no haber hecho una carrera, el no haber hecho muchas cosas, no nos exime de no poder entender la palabra. Es el Espíritu el que nos enseña la palabra. Es el Espíritu el que nos instruye a nosotros. No una universidad, no un colegio, no un hermano. Es el Espíritu. Entonces nosotros no tenemos ninguna excusa por no entender la palabra. Nosotros simplemente tenemos que buscar al Espíritu y el Espíritu nos va a enseñar. Vamos allá otra vez adelantico, hermanos. En Tito 1:13, que dice, este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Entonces acá, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Cuando nosotros estamos viendo que alguien en realidad está en contra de la sana doctrina, ¿qué es lo que dice ahí? Este testimonio es verdadero. ¿Este testimonio cuál es? La palabra. Entonces, si alguien está actuando en contra de la palabra, en contra de lo que el Señor nos dice por medio de su palabra, ¿qué tenemos que hacer? Repréndelos duramente. Y vamos a ver otro pasaje que es aún más fuerte, Primera de Timoteo 5:20. Un poquito de paciencia, hermanos, ya vamos a terminar, solamente 5 minuticos más y acabamos. Primera de Timoteo 5:20. Entonces allá Pablo le decía a Tito, ¿no? Este testimonio es verdadero, repréndelos duramente. Y acá entonces Pablo a Timoteo, ¿qué le está diciendo? Le va a decir una cosa adicional a lo que le dijo a Tito. Le va a decir, a los que persisten en pecar, o sea, este ya pecó y ya le dijimos que está mal pecar. ¿Qué está diciendo? A los que persisten en pecar, repréndelos delante de ¿quién? Delante de todos, para que los demás también teman. Entonces, ¿esto para qué es? Para que nosotros... Y lastimosamente eso es lo que pasa con nosotros, ¿no? Si alguien no nos está viendo, entonces podemos hacer lo que queramos. Si no nos están viendo los hermanos, entonces yo me puedo ir a emborrachar, yo puedo hacer lo que quiera, yo puedo codiciar mujeres, porque como los hermanos no me están viendo, pues, ¿qué temor, no? Pero nuestro temor tendría que ser con el Señor, ¿no? Porque el Señor es el que nos ve en todo momento. El Señor es el que nos está viendo, así nosotros estemos solos o no estemos solos. Entonces nuestro temor no es con los hermanos, nuestro temor no es con la iglesia, nuestro temor no es con las personas, es con el Señor. Pero acá Pablo, por causa de eso que nos dice, si ese hermano persiste en pecar, repréndalo duramente y aparte que repréndalo delante de todos, para que todos vean lo que ese hermano está. Para que todos vean que ese hermano, que ya se le dijo que está mal, sigue pecando en lo mismo. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, repréndalo delante de todos, para que así el resto también tengan miedo. ¿De qué? De que si siguen pecando, entonces todos se les va a descubrir sus pecados. Todo lo que está encubierto sale a la luz, hermanos. Entonces nuestro temor también tiene que ser ese, que nosotros seamos hallados
pecadores delante de todos los hermanos. Que si nosotros insistimos en pecar, se nos va a ser exhortados duramente y delante de todos, hermanos. Entonces tengamos en cuenta eso. Uno, que nuestro testimonio no es ante los hombres, es ante el Señor. Y que nosotros tenemos toda la autoridad, hermano, para exhortar a un hermano que persiste en pecar delante de todos y duramente. Y si ese hermano se va, es porque ese hermano se quiso ir. Porque la palabra está diciendo que ese hermano se le exhorta, se le exhorta, se le exhorta, y si sigue persistiendo en pecar, es libre. Pablo también le dijo a los corintios, ¿no? Para que sean entregados a Satanás. Entréguelos a Satanás. Si insisten en pecar, entrégueselos a Satanás y sáquenlos de su comunión. Porque acá en la casa del Señor se tiene que uno dirigir de una forma, no de cualquier manera. Y no podemos seguir pecando y seguir coqueteando así con el pecado, hermanos. Entonces, si nosotros seguimos viviendo esa vida leve, esa vida que, ay no, que un poquito aquí, un poquito allá, entreguémoslos a Satanás, hermanos. Porque los hermanos ya saben lo que toca hacer y siguen pecando es porque ellos prefieren el camino del mundo. Y solamente un versículo más relacionado con eso en Gálatas. Gálatas 4:16. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que sentirnos privilegiados de poder estar siendo exhortados, de poder estar pasando por pruebas, de poder estar siendo redarguidos, porque el Señor, a quien ama, disciplina. Y si alguien no está siendo disciplinado, entonces ¿qué es? Es un hijo bastardo, ¿no? Y eso lo dice la palabra, hermano, no lo estoy diciendo yo. El Señor al que ama, disciplina. Entonces, si nosotros estamos siendo disciplinados es porque el Señor nos ama, hermanos. Sintámonos privilegiados de que nosotros estamos siendo disciplinados. Si nosotros estamos viviendo nuestra vida como sea y no estamos siendo disciplinados, preocupémonos porque quizá no somos hijos, sino que somos bastardos, hermano. Entonces, hay Gálatas 4:16. De quien todo el cuerpo, hablando del Señor Jesucristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¡Ay! Perdón. Pero igual también aplica. Para que nosotros, hermanos, se lo podamos ser exhortados por los hermanos y estemos siendo exhortados. Gálatas 4:16. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Entonces, ¿qué pasó con Pablo a los Gálatas? Que él por decirles la verdad, por allá decirle lo que le dijo a Tito. Pero usted hable lo que esté de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué pasó con Pablo a los Gálatas? ¿Acaso me hice su enemigo por decirles la verdad? ¿Acaso ahora soy su enemigo por decirles lo que está conforme a la palabra? ¿Acaso soy su enemigo por decirles lo que el Señor Jesucristo por amor quiere que ustedes sigan? ¿Soy su enemigo por eso o soy su amigo? Y ahora sí vamos a Efesios 4:16. No, Efesios 4:16 fue el que leí. Para que todos nosotros, unidos por las coyunturas, hermanos, seamos edificados en amor. Podamos crecer en quién, concertados todos en Cristo, vamos creciendo y nos vamos edificando. Entonces, para eso es el cuerpo, hermanos. Para ayudarnos unos a otros, para exhortarnos unos a otros, para enseñarnos unos a otros, para acompañarnos unos a otros. Entonces, en realidad, la iglesia sí es para tener amigos que nos ayuden en nuestro caminar, pero no es el centro, hermanos. Es uno de los ¿cómo se dice? De las consecuencias de venir a la iglesia con el propósito correcto, hacer amigos y compañeros en el Señor que nos ayuden, en quien podamos tener un compañerismo espiritual, pero ese no es el centro, hermanos, venir a buscar amigos a la iglesia. Y nuestro último propósito, hermanos, ya este es súper cortito, es para alcanzar a los perdidos. El último propósito de la iglesia es alcanzar a los perdidos. Entonces vamos allá a Marcos 16:15. Marcos capítulo 16, versículo 15. Y eso es algo que nos hace falta mucho a nosotros, hermanos. Eso es algo que nos hace falta muchísimo. Marcos 16:15. Entonces el Señor Jesucristo diciéndole a sus discípulos, ¿no? Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.
¿Y los apóstoles, los 2 apóstoles, será que alcanzaron a ir por todo el mundo predicando el evangelio a toda criatura? Eran solamente 12. ¿Y qué pasó con Pablo? Pablo era de los 12, pero Pablo aún se consideraba un apóstol por eso. Y eso pasa para todos nosotros, hermanos. Nosotros ya no tenemos el ministerio de los apóstoles porque los apóstoles eran ellos, pero nosotros tenemos ese mismo encargo de ir y predicar el evangelio a todo el mundo, a todas las criaturas. Entonces, eso también tiene que ser algo para que nosotros podamos estar perseverando en eso, hermanos, ¿no? Nosotros somos una iglesia pequeña, somos una iglesia nueva, que no tenemos mucho tiempo caminando con el Señor, pero tenemos que cumplir todos esos propósitos que tenemos como iglesia, como cuerpo, como novia. Entonces acá el cuarto propósito de la iglesia es ir y predicar el evangelio, ir a alcanzar a todos los perdidos. Vamos a Romanos 10, versículos del 13 al 15. Y es algo tremendo, hermanos, porque en serio que son pasajes que a veces leemos y no le prestamos la importancia que le deberíamos prestar. Romanos 10, del 13 al 15. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Aleluya, ¿no? Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿qué nos dice el 14? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces nosotros como esperamos, hermanos, que, por ejemplo, en nuestras reuniones de oración, ¿no? Los que vamos a las reuniones de oración, ¿cuál es uno de los motivos de oración? Que el Señor traiga a los que no han llegado, pero que sabemos que son parte del candelero, ¿no? ¿Y cómo los van a traer? ¿Cómo nos dice el 14? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y la siguiente, ¿no? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Si no han oído, ¿cómo van a invocar al Señor, hermanos? Si ellos no han oído, ¿cómo esperan oír al Señor? Si no se les ha predicado la palabra, ¿quién es el que les va a predicar la palabra? ¿Qué estamos esperando, hermanos? Si lo hacen los testigos de Jehová, puerta por puerta, ellos lo hacen con el motivo errado, ¿no? Pero lo hacen. Ellos van y predican su fe, ellos van y predican lo que ellos creen. Y sabemos que están errados, hermanos. Pero si lo hacen ellos, que no conocen la verdad del Evangelio, ¿cómo no hacerlo nosotros, no? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Si no hay quien les predique, ¿ellos cómo van a oír, hermanos? Si nosotros no salimos, ¿cómo van a escuchar? Si nosotros no vamos a predicar, ¿ellos cómo van a conocer? Entonces algo que en serio nos tiene que tocar mucho a nosotros, hermanos, porque se tienen que levantar esos evangelistas. Y conocemos algunos cuantos acá en la localidad que lo hacen. Pero acordémonos que es una responsabilidad de toda la iglesia. Todos somos evangelistas en algún punto. Algunos, por ejemplo, quizá tienen ese don de en los transmilenios, en los buses, hablar de a todo mundo a la vez, otros puerta por puerta, otros quizá a los de nuestro círculo cercano, a nuestros familiares, a nuestros amigos, pero todos en algún punto somos evangelistas, hermanos. Y si ellos no han escuchado, y vamos a ver ese pasaje, si el evangelio sigue encubierto, para los que se pierden están encubiertos, porque nosotros nos lo hemos llevado. Si no hay quien predique, ¿cómo van a escuchar el evangelio? Vamos a 2 Corintios 4:3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Entonces, hermanos, si el evangelio no ha llegado a todo el mundo, ¿es por qué? Porque nosotros no hemos ido, porque nosotros no hemos hablado, porque nosotros no hemos llevado la palabra de Dios. Nadie coloca una luz para colocarla debajo de la mesa, ¿no? Ni para taparla. La luz se coloca encima donde se vea, donde alumbra a todos. Entonces, si nosotros recibimos esa verdad, si nosotros recibimos esa luz, ¿es para qué? ¿Para esconderla? ¿Es para guardárnosla para nosotros? Es para darla a conocer, es para llevársela a todo el mundo, para que los que no la conocen, la conozcan y puedan ser salvos como nosotros. Para que los que no han recibido esas bendiciones espirituales, las puedan recibir. Entonces, si el evangelio aún está encubierto por nosotros para los que aún no son salvos. Para los que se pierden está encubierto, porque nosotros no le hemos sido dado a conocer. Y para acabar ahí, hermanos, atrás,
en 1 Corintios 9:16. Dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo de qué gloriarme, pues me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo, hermanos? Que más allá que sea una obligación, digámoslo así, de nosotros llevar esa verdad que nos ha sido dada, de llevar el Evangelio, más allá de que sea una necesidad, ¿qué pasa si no lo hago? Será demandada, ¿verdad? Ahí dice Pablo, ay de mí. También cuando decía, hablando de su cuerpo, ¿no? Ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces es algo que tiene consecuencias, hermanos. Ay de mí si no anunciar el Evangelio. Entonces, hermanos, es algo que tenemos en serio que parar a pensar cómo estamos actuando dentro de la iglesia, cómo nos estamos conduciendo, si estamos siendo ordenados, si estamos siendo decentes, si estamos llevando la palabra, si la estamos manteniendo encubierta, si estamos alcanzando a los perdidos o no, si estamos redarguyendo o simplemente estamos dejando que los hermanos pequen y sabiendo que están pecando les estamos dejando que pasen por encima. Hermanos, tenemos que tomar nuestros roles, tenemos que tomar nuestros papeles y tenemos que actuar como el Señor nos ha llamado a actuar. Si tenemos que enseñar, enseñar. Si tenemos que reprender, reprender. Pero tenemos que cumplir lo que el Señor nos ha llamado a hacer como iglesia, hermanos. Entonces, en este momento, nosotros que ya sabemos para qué sirve la iglesia y seguimos sin cumplir lo que el Señor dice para su iglesia, ¿qué toca? Reprender y exhortar. Porque ya sabemos, hermanos. Ya no tenemos excusa de que, ay, no, es que no sabía. Ya sabemos, hermanos. Entonces, ya cumplimos con esa primera parte de enseñar para qué sirve la iglesia, qué es la iglesia, de dónde viene la iglesia, quiénes somos de la iglesia. Y ahora si de pronto mañana no entendemos, hay que exhortar, porque ya se enseñó. Entonces, hermanos, que en serio podamos estar examinándonos, viendo cómo estamos actuando, hermanos, si nos estamos dejando de congregar. Allá también la palabra dice, ¿no? No dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre. El dejarnos de congregar no va a solucionar nada, hermanos. Solamente nos va a enfriar y nos va a apartar del camino. Solamente nos va a enfriar y nos va a llevar a ser más mundanos cada vez. Cristianos mundanos. ¿Será que los cristianos mundanos existen? Yo creo que no, hermanos. Yo creo que yo creo que todo va a quitarle la primera parte, ¿no? Quitarle la palabra cristianos y dejarle solo mundanos. Entonces, hermanos, en realidad que podamos estar examinándonos y podamos estar perseverando, hermanos. En Efesios 4:16, ¿no? Que podamos estar siendo concertados por las coyunturas, ayudándonos mutuamente y siendo edificados en amor. Hermanos, que podamos estar en serio perseverando, que podamos estar venciendo al sueño, que podamos estar venciendo a la pereza, que podamos estar venciendo al pecado, a nuestros propios deseos, que podamos estar venciendo la pena, la vergüenza de que qué dirán. Acordémonos lo que Pablo le decía a Tito, ¿no? Pero tú ahora lo que está de acuerdo con la sana doctrina, hermanos. Tenemos que hablar, gústele a quien le guste, queramos o no querramos. Entonces, hermanos, que podamos estar en serio reflexionando en esta palabra, que el Señor puede estar hablándonos a cada uno de nosotros, acá en nuestra intimidad, que nuestra mente, que ya sabemos que tiene que venir preparada, tiene que ser una mente espiritual, puede estar almacenando todas estas cosas que recibimos y que no salgamos de acá y ya que hablamos, ay, ¿de qué fue lo que trató la reunión? Ya se me olvidó. Por eso es que tenemos que tener una mente preparada, una mente espiritual para recibir todas estas cosas, hermanos, y no venir de cualquier manera.